Estas últimas semanas se ha hablado muchísimo sobre el voto por correo. ¿Es legal en España? ¿Es ilegal? ¿Debería hacerse? ¿No debería hacerse? Quédate en este vídeo porque esto te interesa, así que ¡vamos allá! El economista y analista político Guillermo Rochefort alerta de un posible pucherazo a las elecciones españolas, acusando al PSOE de manipular el voto por correo y vulnerar las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas Electorales de la Comisión de Venecia. El economista y profesor universitario ha lanzado una serie de advertencias sobre el sistema de voto por correo en España, al que considera una vía abierta al fraude electoral e incompatible con las normas europeas sobre transparencia y seguridad democrática. Según él, el sistema español no cumple con los estándares de seguridad, fiabilidad y neutralidad exigidos por la Comisión de Venecia, organismo consultivo del Consejo de Europa que supervisa los principios democráticos y los procesos electorales. El voto por correo, según dice Rochefort, solo debería autorizarse si fuera seguro y confiable, lo que no sucede en España. ¿Y por qué pasa esto? Sobre todo por el control político del PSOE sobre correos. Uno de los puntos más relevantes de su denuncia se centra en la presunta manipulación del voto por correo por parte del PSOE. Rochefort sostiene que el gobierno de Pedro Sánchez ha situado a personas de su entorno en los puestos clave de la empresa pública Correos. ¿Y qué pasa con esto? Que se rompe así la neutralidad institucional que debería regir en todo proceso electoral. Entre los españoles señalados menciona a Leire, la mal denominada fontanera apoderada de Correos, la gestión del voto por correo, y al presidente de Correos elegido directamente por Pedro Sánchez por amistad personal, lo que demuestra la falta de independencia de esta institución. ¿Por qué? Porque Correos debería ser un garante de transparencia democrática, pero hoy está controlada políticamente por el PSOE. ¿Y qué hace esto? Esto hace que la situación convierta el voto por correo en un instrumento de manipulación electoral. Recordando entonces que en los últimos años se han registrado casos documentados de compra de votos por correo, como ocurrió en Melilla, donde ya existen investigaciones judiciales abiertas, no siendo solo casos aislados, sino un síntoma de un sistema electoral vulnerado desde dentro. Además, advierte de que el sistema de identificación segura del voto por correo no ha funcionado correctamente, lo que abre la posibilidad a irregularidades, suplantaciones o duplicaciones de votos. Con esto es que estamos ante un sistema débil, opaco y susceptible de manipulación masiva. Otro elemento que, según el economista, refuerza las sospechas es la promoción inusual del voto por correo por parte del presidente del gobierno, incluso por encima del voto presidencial, considerando que esta insistencia responde a una estrategia cuidadosamente planificada para tener un mayor control sobre los resultados electorales. El voto presencial es el único que garantiza la fiscalización presencial ciudadana. En España, lamentablemente, no existe transparencia suficiente en el voto por correo. Espera, ¿me estás diciendo que llevamos ya casi 3 minutos de vídeo y todavía no te has suscrito? Pues aquí espera, suscríbete aquí abajo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón, y acuérdate siempre de darle a la campanita. Y con esto seguimos con el vídeo. ¿Y qué dice de esto Europa? El Código de Buenas Prácticas Electorales de la Comisión de Venecia establece que el voto por correo solo debe permitirse si se garantiza la identidad del elector, la libertad del voto y la integridad del escrutinio, sosteniendo que en España no cumple con ninguno de estos requisitos. Europa además advierte de que el voto por correo debe mantenerse únicamente si es completamente seguro, y en España, con un ecosistema controlado políticamente, no hay tales garantías. Además de esto, el analista recuerda que varios países europeos han limitado o directamente prohibido el voto por correo por razones de seguridad y transparencia. Si Europa exige neutralidad y fiabilidad, España debería suspender esta modalidad hasta poder garantizarla plenamente. Pero entonces, ¿qué dice el derecho español o la normativa española? ¿Se contempla en algún sitio? ¿Está en algún sitio recogido? Vamos a ver, porque basándonos en la normativa y sus estándares podemos plantear varios indicativos jurídicos de riesgo que podrían justificar o cuestionar la viabilidad de esta modalidad hasta su reforma. Por un lado tendríamos la falta de garantías de identificación y control del elector, porque aunque la LOREG exige la identificación al solicitar el voto por correo, no exige que la persona que entrega el sobre del voto final esté identificada en ese momento. Es decir, al remitir el sobre certificado, la ley no exige la presencia personal del elector ni de su identificación en ese caso. Además de esto, la instrucción 5/2023 de la Junta Electoral Central lo reconoce. El artículo 73.3 de la LOREG no dice nada si esta entrega debe hacerse de forma personal. Hasta ahora, la Junta ha entendido que no debe exigirse identificación personal al lector. Y este vacío de control que hace al final, pues lo que hace es que debilita los requisitos de libre, igual e identificable sufragio. Desde la perspectiva del Código de Venecia, la integridad del proceso exige garantías procedimentales robustas que no se están cumpliendo en este caso. También existiría riesgo de manipulación, compra o incluso suplantación.
Y hay varios documentos de investigación por compra de votos por correo en España. Por ejemplo, en Melilla, las elecciones del 28M de 2023, se abrió una investigación por posible compra de 10.000 votos por correo, algo de lo que ya hemos hablado en este canal, que podría afectar a un tercio de los representantes de la Asamblea. El nivel de solicitudes de voto por correo en Melilla en ese momento se disparó respecto a los procesos anteriores, lo que también hace patente el riesgo de abuso. Y en este contexto, la existencia de un mecanismo en el que la identificación del acto de entrega es débil facilita la suplantación o manipulación de los votos por correo, por ejemplo. Y desde un punto de vista jurídico, si la igualdad, libertad y el secreto de voto están en riesgo, el estándar internacional se ve muy comprometido. Como punto 3 podríamos tener la desigualdad de condiciones respecto al voto presencial, porque en el mismísimo artículo 88.2 de la LOREC es citado por formaciones como Vox para subrayar que el nivel de garantía y protección de sufragio universal que se alcanza con el voto por correo es más reducido que el del voto presencial. Y solamente hay que verlo. Esto lo que plantea es un problema de igualdad de sufragio. Los electores que usan voto por correo podrían estar en desventaja en cuanto a la garantía de integridad respecto a los que votan presencialmente. Según el Código de Venecia, el sufragio igual requiere que cada voto tenga igual valor y que no haya discriminación entre modalidades, cosa que otra vez no estamos teniendo. Como punto 4 sería la falta de transparencia y el seguimiento efectivo del escrutinio, ya que el mecanismo de instrucción de los sobres del voto por correo en la urna local en España está regulado por arduas complejidades. Por ejemplo, los sobres de voto por correo se introducen en la urna cuando se abre la mesa, lo que plantea preguntas sobre supervisión ciudadana del acto. Porque en un sistema en el que el control de la cadena de voto desde la solicitud, gestión, entrega, recepción y escrutinio no permite una trazabilidad tan robusta como el voto presencial, se abre una brecha de transparencia. ¿Por qué? Porque en este caso los estándares internacionales lo que exigen son garantías procesales suficientes para poder asegurar la integridad del escrutinio, y esta modalidad podría no cumplir completamente con ellos, de nuevo. En cuanto al punto 5, encontraríamos la estabilidad y normativa de esta reforma pendiente, porque la modalidad de voto por correo, como está regulada en la red, no ha sido objeto de profundas reformas para reforzar garantías, por ejemplo, exigir identificación de la entrega. Por parte de las formaciones políticas han planteado modificar la red para obligar el recuento separado del voto por correo, lo que indica que existe un reconocimiento político de deficiencias. Y desde el estándar de la Comisión de Venecia, la ley electoral debe estar prevista con antelación y estabilidad y no depender excesivamente de reglamentos sin control. Si la modalidad tiene debilidades en su supervisión, podría estar incumpliendo este requisito. Entonces, ¿por qué podríamos argumentar que en España no debería permitirse temporalmente el voto por correo? Desde mi parte y desde lo que yo pienso, con base en lo anterior, se puede argumentar precisamente desde la perspectiva crítica que mientras no se corrijan los siguientes aspectos, la modalidad del voto por correo en España podría estar generando un riesgo democrático que justificaría su suspensión provisional, porque si la identificación final del elector en la entrega del sobre no está adecuadamente garantizada, existe riesgo significativo de suplantación o manipulación. Si los mecanismos de seguimiento, trazabilidad y supervisión de los sobres de voto por correo no permiten garantías equivalentes al voto presencial, el principio de igualdad de sufragio se podría ver mermado. Si hay casos documentados de compra de votos por correo, como en Melilla, que están ilustrando que esa modalidad ofrece una vía vulnerable al fraude, ello cuestiona el estándar internacional de integridad del sufragio. Si la normativa nacional no ha elevado el procedimiento a un nivel de exigencia compatible con los estándares internacionales, por ejemplo, requiere que la identificación del elector sea personal hasta el último acto, entonces difícilmente puede decirse que sufragio por correo cumple con los principios de libre, igual, secreto y directo. Y por último, mientras que no se modifique la ley para establecer sistemas de verificación más estrictos como digitalización, registro, trazabilidad, identificación final, puede sostenerse que la modalidad presenta un punto débil del sistema electoral. Por tanto, se puede formular la tesis de que hasta que nos adopten formas que cierren estas lagunas, sería jurídicamente defendible plantear que la modalidad de voto por correo no debería activarse, o bien activarse con medidas muy reforzadas para proteger el derecho de un sufragio realmente democrático. Y por ello no solamente me voy a quedar aquí criticando este tipo de leyes o criticando la modalidad de voto por correo. Lo que voy a hacer ahora también es daros una pequeña iniciativa. ¿Qué reformas podríamos exigir para que el voto por correo en este caso cumpla con todas las exigencias legales? Podríamos primero exigir identificación efectiva del lector en todos los momentos, la solicitud, la entrega de documentación y el envío del sobre por voto, por ejemplo. Establecer controles de trazabilidad, registros electrónicos del sobre, cadena de custodia, seguimiento documental, una separación explícita en los escrutinios del voto presencial y del voto por correo. Por ejemplo, también podríamos limitar la modalidad de voto por correo solo para casos justificables, o establecer plazos más exigentes. También podríamos fortalecer la supervisión del órgano electoral, como, pues por ejemplo, con la auditabilidad.
por ejemplo con los conservadores, la sanitización de datos, controles intrafraude. También podríamos elevar la normativa a un nivel de ley o de ley orgánica con rango que evite que los reglamentos menores puedan disminuir las garantías. Y por último, también podríamos garantizar que la entidad que gestiona el voto por correo actúe con total neutralidad política, auditoría externa y sin conflictos de intereses. Y estos son solo unas cuantas cosas que se me ha ocurrido realizar este vídeo. Y yo creo que existe gente muy válida y mucho más lista que yo en el ministerio que podría sacarlas también, incluso poder reformarlo de otro tipo de formas muchísimo más competentes de lo que estoy hablando yo aquí ahora mismo. Y bueno chicos, esto es un tema que nos afecta a todos. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre esto. Me gustaría que dejaseis aquí abajo en la caja de comentarios qué opináis sobre el voto por correo, si creéis que está bien, si creéis que está mal, si creéis que ha habido mucho tipo de fraude, incluso si creéis que el PSOE ha ganado las últimas elecciones de manera fraudulenta. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión porque me ayuda mucho para poder ayudaros. Con todo esto nos despedimos y nos vemos la semana que viene con más contenido, así que ¡chao!